Bienvenidos a Cristo al Comando, un juego de preguntas y respuestas bíblicas. En esta ocasión les presentamos preguntas sobre Jesús y la multiplicación de los panes y los peces. Son 31 preguntas en total y tienes 10 segundos para contestar cada una de ellas. Comencemos atentos. Primera pregunta. La narración de la multiplicación de los panes y los peces está en 2 evangelios, 3 evangelios o en los 4 evangelios. Y la respuesta correcta es la C. Encontramos esta narración en los 4 evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Segunda pregunta. ¿Cuál fue el suceso antes de la multiplicación de los panes y los peces? A. Jesús anda sobre el mar. B. Muerte de Juan el Bautista. O C. La confesión de Pedro. Y la respuesta correcta es la B, muerte de Juan el Bautista. Lo encontramos en Mateo 4, del 1 al 12, pero también en Marcos y en Lucas. Siguiente pregunta. Después de la muerte de Juan el Bautista, ¿quiénes se juntaron con Jesús? Anás y Caifás, los apóstoles o su madre y sus hermanos. Y la respuesta correcta es la B. Se juntaron con él sus apóstoles. Marcos capítulo 6, versículo 30 lo menciona. Siguiente pregunta. Y tomando a los apóstoles se apartó al desierto de una ciudad llamada Betsaida, Betania o Berseba. Y la respuesta correcta es A. Se apartó con ellos a una ciudad llamada Betsaida. Lucas capítulo 9, versículo 10 la menciona. Siguiente pregunta. ¿Para qué se apartó Jesús con sus apóstoles a un lugar desierto? A. Para orar, B. Para predicar o C. Para descansar. Y la respuesta correcta es C. Se apartó con ellos para que descansaran. Marcos capítulo 6, versículo 31. Siguiente pregunta. Porque era tanta la multitud que ni aún tenían tiempo para A. Comer, B. Asearse o C. Dormir. Pues se apartaron porque ni aún tenían tiempo para comer, lo dice Marcos en el capítulo 6, versículo número 31. Esto se pone interesante, atentos. Siguiente pregunta. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar. A. De Galilea, B. Muerto o C. Rojo. Y la respuesta correcta es la A. Se fue al otro lado del mar de Galilea. Juan capítulo 6, versículo número 1 lo menciona. Siguiente pregunta. Y cuando la gente supo que Jesús se había marchado, le siguió desde las ciudades. La palabra que falta es en barcas, a caballo o a pie. Y la respuesta correcta es la C. La gente le siguió a pie desde las ciudades. Mateo capítulo 14, versículo 13 lo menciona. Siguiente pregunta. Y le seguía gran multitud porque veían que hacían en los enfermos. A las señales, B. Los milagros, C. Las sanidades. Pues la multitud le seguía porque veían las señales que hacía en los enfermos. Juan capítulo 6, versículo número 2 lo menciona. Siguiente pregunta. Además de hacer señales, ¿sobre qué les hablaba Jesús? Sobre las bienaventuranzas, sobre el reino de Dios, sobre la resurrección. Y la respuesta correcta es la B. Les hablaba sobre el reino de Dios. Lo dice Lucas en el capítulo 9, versículo número 11. Siguiente pregunta. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo de ellos mala imagen, molestia o compasión.
Pues Jesús tuvo, claro que sí, compasión de ellos. Marcos capítulo 6, versículo 34. Espero que vaya súper bien. Siguiente pregunta. Tuvo compasión porque eran como ovejas que no tenían A, comida ni bebida, B, hogar o C, pastor. Y la respuesta correcta es C, pastor. Creo que la respuesta era muy evidente. Marcos capítulo 6, versículo número 34. Siguiente pregunta. Cuando ya anochecía, ¿qué le pidieron sus discípulos a Jesús sobre la multitud? Que los alimentara, que los despidiera o que orara por ellos. Pues sus discípulos le pidieron que los despidiera porque ya estaba anocheciendo. Lucas capítulo 9, versículo número 12. Siguiente pregunta. ¿Para qué le pidieron a Jesús que despidiera a la multitud? A, para que descansaran, B, para que buscaran hospedaje o C, para que buscaran comida. Y la respuesta correcta es la C, que los despidiera para que buscaran comida. Lucas capítulo 9, versículo número 12. Siguiente pregunta. ¿Dónde se suponía que la multitud iba a encontrar alimento? A, en las aldeas, B, en los campos o C, A y B son ciertas. Y la respuesta correcta es, mejor dicho, las respuestas correctas son A y B, para que fueran a las aldeas y a los campos a buscar alimento. Marcos 6, 36. Siguiente pregunta. ¿Qué le respondió Jesús ante esta petición? A, que ellos los alimentaran, B, que no tenía que brindarles o C, A y B son ciertas. Y la respuesta correcta es la A. El Señor les dijo, ¿ustedes los pueden alimentar? Lucas capítulo 9, versículo número 13. Vamos a ver qué sucede. ¿A cuál apóstol le preguntó de dónde compraremos pan para que coman estos? A, Tomás, B, a Juan o C, a Felipe. Y la respuesta correcta es la C. Esta pregunta se la hizo Jesús a Felipe. Juan capítulo 6, versículo 5. Y me río porque viene una pregunta interesantísima. Pero Jesús le hizo esta pregunta a Felipe solo para A, bromearlo, B, probarle o C, fortalecerle. Y la respuesta correcta es la B, obviamente para probarle, porque el Señor sabía que iba a suceder. Juan capítulo 6, versículo 6. Siguiente pregunta. Felipe le respondió, 200 de pan no bastarían para que coman. A, 200 denarios, B, 200 dracmas o C, 200 talentos. Y la respuesta correcta es, pues Felipe le dijo, Señor, 200 denarios de pan no bastarán para que coma toda esta gente. Juan capítulo 6, versículo 7. Siguiente pregunta. Entonces Jesús, ¿qué fue lo que los mandó a buscar? A, peces, B, panes o C, A y B son ciertas. Y la respuesta correcta es B. Aunque la parábola se trata de panes y peces, él solo los mandó a buscar panes. Marcos 6:38 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Cuál apóstol trajo a un muchacho con algunos panes y algunos peces? A, Andrés, B, Pedro o C, Bartolomé. Y la respuesta correcta es Andrés. Andrés llegó con un muchacho con algunos panes y algunos peces. Juan 6, del 8 al 9, lo mencionan. Siguiente pregunta. ¿Cuántos peces traía el muchacho? A, 5 peces, B, 3 peces o C, 2 peces. Y la respuesta exacta es, traía 2 peces consigo. Juan capítulo 6, versículo 9 lo menciona y vamos para la siguiente pregunta.
¿Cuántos panes traía el muchacho? A, 3 panes, B, 4 panes o C, 5 panes. Y la respuesta puntual y exacta es: traía 5 panes consigo. Juan 6:9 también lo menciona. Siguiente pregunta. ¿De qué estaban hechos los 5 panes? A, de polen, B, de cebada o C, de maíz. Pues más que una pregunta profunda, ¿no? Es un dato curioso. B, de cebada. Juan capítulo 6, versículo 9 lo menciona. Y vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuántos hombres se iban a alimentar con esos panes y esos peces? A, 3,000, B, 5,000 o C, 4,000. Y la respuesta correcta es 5,000. La Biblia menciona en Lucas 9:14 que se iban a alimentar 5,000 hombres. Siguiente pregunta. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de A, 100, B, 300 o C, 50. Y el maestro los mandó sentar en grupos de 50 en 50, lo dice Lucas en el capítulo 9, versículo número 14. Atento, siguiente pregunta. Jesús tomó los panes y los peces y mirando al cielo y los dio a sus discípulos. A, bendijo, B, dio gracias o C, adoró. Y la respuesta correcta es: miró al cielo y bendijo esos panes y esos peces. Lucas 9:16 lo menciona. Siguiente pregunta. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar A, niños, B, mujeres o C, A y B son ciertas. Y la respuesta correcta es: creo que estaba súper fácil. A y B son ciertas, sin contar mujeres y niños. Mateo 14:21. Siguiente pregunta. ¿Qué le pidió Jesús a sus discípulos cuando todos habían comido? A, despedir la multitud, B, recoger lo que sobró o C, dar gracias. Y la respuesta correcta es B, que recogieran lo que sobró para que no se desperdiciara comida. Juan 6, versículo 12. Y vamos por la última pregunta. ¿Cuántas cestas de pedazos sobrantes recogieron los apóstoles? A, 12 cestas, B, 10 cestas o C, 7 cestas. Increíble, ¿no? Pero así es Dios en nuestra vida también. Con lo poco que tenemos, Él hace muchísimo. Y la respuesta correcta es A, 12 cestas recogieron de sobrantes. Juan 6:13. Increíble, ¿cierto? Con tan solo 5 panes y 2 peces. Y el aplauso precisamente es para ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Y recuerda que vamos con nuestra pregunta bonus. No olvides que esta tú mismo la respondes en los comentarios. Finalmente, ¿qué dijeron aquellos al ver la multiplicación? Está en el Evangelio de Juan esta respuesta. Recuerda que tenemos un canal maravilloso que se llama Cristo al Comando Kids, contenido cristiano y bíblico 100% maravilloso para nuestros niños. Pueden ir ya mismo a YouTube y suscribirse, activar la campanita de notificaciones. También tenemos un canal llamado Pan Diario, devocionales todos los días. No olviden suscribirse a este canal, darle like también si no lo han hecho, por favor, y compartan. Lleguemos a mucha gente con la poderosa palabra de Dios. Aquí les dejamos nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y TikTok. Nos encuentran como Cristo al Comando.